Buen día para todos, que Dios les bendiga en este domingo, este inicio de semana. Le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta su hogar a través de estos medios y queremos iniciar con una oración. Acompáñeme. Gracias, Padre, una vez más por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por todos esos cuidados que has tenido para con cada uno de tus hijos. Señor, gracias por este tiempo. Hoy queremos, Señor, ser retados a través de tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestras vidas, pero que no se quede, Señor, como una información más. Señor, permite que nosotros podamos aplicar tu palabra en nuestro diario vivir todo el tiempo, donde quiera que estemos. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Continuamos con la serie Somos Iglesia. Hemos hablado de que como individuos Dios nos ha dado privilegios y responsabilidades. Tenemos una misión como iglesia. Tenemos una misión de manera individual. Y cuando cada uno de nosotros cumple con la función delegada por Dios, vamos a lograr ser la esperanza que el mundo necesita en este tiempo. Quiero preguntarle, ¿cómo es que se identifica una iglesia? Hablamos de la iglesia evangélica cristiana. ¿Cómo la identifica usted? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es esa carta de presentación de cada iglesia? Cuando pensamos en la iglesia universal, ¿qué dirían ustedes? ¿Y qué dicen las demás personas acerca de la iglesia? ¿Cómo se refleja la iglesia? ¿Qué está transmitiendo la iglesia? Ahora quiero que piense en algo más reducido. Piense en la iglesia local, en Alfa y Omega. ¿Cómo es Alfa y Omega? ¿Cómo la describiría usted? ¿Qué concepto tiene la demás gente de la iglesia Alfa y Omega? Ahora que el templo está cerrado, ¿ha desaparecido la iglesia? ¿Qué dice la gente? ¿Se ve por ahí los lugares de trabajo, los vecindarios? ¿Se ve Alfa y Omega? Muy bien. ¿Qué concepto tiene usted de la iglesia? ¿Le gustaría realizar algunos cambios? ¿Qué cambios quisiera usted tener en la iglesia? ¿Cómo logramos eso? ¿Sabe cómo lo logramos? Cuando cada uno de nosotros empieza a cambiar. Si nosotros cambiamos, la iglesia cambia, porque somos la iglesia. Y hoy queremos aprender juntos acerca de esas características que las iglesias también tuvieron y que marcaron una diferencia en el lugar donde estuvieron. Quiero que hoy veamos una característica fundamental en la iglesia de Colosas. Quiero que me acompañe a la carta a los colosenses y vamos a meditar en el capítulo 1. Vamos a leer precisamente los versículos del 1 al 4. ¿Sí? Dice la lectura: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios nuestro Padre les concedan gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Hablemos un poco acerca de la iglesia de Colosas. Pablo y Timoteo están saludando acá a la iglesia y Pablo está en prisión, está en la ciudad de Roma. Probablemente la iglesia de Colosas inicia precisamente con el ministerio de Pablo cuando estuvo alrededor de 3 años por la región de Éfeso. De hecho, Colosas
se sitúa a 160 kilómetros de Éfeso, en el valle conocido como el Valle Lico o el río Lico. Pero también hay otras ciudades que de hecho son más grandes que Colosas. Está Laodicea y Hierápolis. Estas ciudades eran más grandes que Colosas, y el ministerio de Pablo, que llevó a cabo juntamente con colaboradores, lo podemos ver reflejado en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Ahora, cuando encontramos acá en el versículo 2, Pablo se está dirigiendo a los hermanos de Colosas, pero primero se está presentando como ese apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahora él se va a dirigir a los hermanos, pero lo hace de manera especial. Él se refiere a ellos como santos y fieles hermanos. La iglesia estaba conformada en ese tiempo por gentiles convertidos y también por una gran parte de judíos. Eso no significa que los gentiles convertidos eran los fieles y los judíos eran los santos. De hecho, los santos y fieles constituían el mismo grupo de personas. Se referían a ellos dos. Los creyentes son llamados santos no por acciones que ellos realizan específicamente, sino en realidad lo hacen por la posición que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos llama santos, y la palabra santo significa apartado para Dios. Dios en la historia, por su voluntad y soberanía, nos eligió a cada uno de nosotros, a usted y a mí, para ser ese pueblo adquirido, esa nación santa, para ser familia de Dios, para ser la iglesia de Dios. En el versículo 3, Pablo dice que él da gracias a Dios siempre que ora por estos hermanos, porque ha recibido ciertas noticias. Y ahí es donde nosotros vamos a ver precisamente las dos cualidades en esta iglesia. Recordemos que Pablo no está con ellos, pero se entera de cómo son ellos. Se entera de cuáles son las características de ellos. En realidad, Pablo sabe cómo es la iglesia. ¿Sabe qué nos dice eso? Eso nos dice que estamos siendo observados. La gente está viendo nuestra manera de conducirnos, la manera en cómo nos comportamos, en cómo reaccionamos, en cómo vemos, cómo hablamos. Y eso va a empezar a definir un concepto en cada uno de nosotros. ¿Cómo son conocidos los de Colosas? Como les dije, hay dos aspectos importantes. Número uno, ellos son conocidos por la fe en Cristo Jesús. Y número dos, ellos son conocidos por el amor que tienen por todos los santos. Toda carta tiene un propósito, y definitivamente acá Pablo escribe con un propósito. Lo que Pablo sabía sin duda era por parte de Epafras, quien es el que va a visitar a Pablo en prisión, y no cabe duda de que le expresa su preocupación también por la iglesia. La iglesia no tenía una gran estructura como tal vez nosotros las tenemos ahora, sino que la iglesia era una casa particular de alguien. Epafras conocía la iglesia, él conocía a los hermanos, conocía las luchas que enfrentaban, los peligros a los que se exponían de manera individual y como iglesia, y está preocupado. Y le transmite, le comparte esa preocupación también a Pablo. Pablo lo va a evidenciar en el capítulo 4, en el versículo 12. Pablo dice: Epafras les manda saludos porque es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios.
A mí me consta, dice Pablo, que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Lo que enfrentaba la iglesia eran ataques de herejías. Por esa razón, Pablo escribe con el propósito de, uno, refutar esas herejías, instruir a los hermanos en relación al tema, pero sobre todo con el propósito de consolidar la iglesia. La iglesia debe permanecer firme, la iglesia debe de ser fuerte. Para Pablo, la sana doctrina es la respuesta a toda herejía. Déjeme decirle que Pablo no describe de manera específica la herejía existente en Colosas. De hecho, algunos comentaristas han considerado que no deben de mencionarse tanto como herejías, sino como tendencias a las cuales los hermanos se exponían y estaban en algunos provocando que se desviaran de la fe, que se desviaran de ese camino correcto, de la verdad. Cuando vemos la carta, entonces se deduce por las declaraciones que Pablo menciona que lo que estaban enfrentando en la iglesia en realidad eran un sinnúmero de enseñanzas. Y eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 2. Y voy a mencionar algunos versículos. Y yo quiero que usted tenga esa tarea nuevamente de leer completamente el capítulo 2 para entender de mejor manera lo que estaban recibiendo, lo que estaban viviendo estos hermanos en la ciudad de Colosas en ese tiempo y cómo ahora también nosotros nos identificamos en algunas cosas con ellos. Dice Colosenses capítulo 2, leo los versículos del 2 al 4. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, dice. Permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Preste atención. Y les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Versículos del 8 al 12. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido también esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Versículos del 16 al final. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de ésta, todo el cuerpo, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía permanecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos
basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Hay muchas cosas que podemos ver acá que tienen que ver con enseñanzas diversas. Por eso les mencionaba de que no hay una herejía específica, pero sí muchas cosas que no ayudaban a los de Colosas. Se menciona la adoración de los ángeles. Eso no va con lo que la Escritura nos lo muestra, con lo que Jesús enseñó, con lo que los apóstoles estaban predicando. Pero se ve otro aspecto importante, algo que tiene que ver con el conocimiento. En realidad, cierto grupo de gnósticos, el gnosticismo estaba acá, se percibe acá con lo que Pablo está mencionando. El gnosticismo se basa en el conocimiento, pero en realidad implica mucho más. A través del conocimiento, ellos creían que se podía llevar a encontrar la espiritualidad. Por tal razón, consideraban que uno podía llegar a un grado de espiritualidad para ser completamente santo. Pero también eso implicaba que ellos negaban que lo material pudiera tener relación con lo inmaterial. Por eso es de que creían que Jesús no podía ser Dios. Y Pablo menciona eso. Pablo les dice, miren, en Jesús habita la plenitud de la deidad. Así le plació a Dios. Entonces, ellos tampoco creen en la resurrección. Y esto era algo a lo que ellos estaban exponiendo. Además, había un grupo de judíos, pero en realidad había cierto grupo que hacía mención a la ley, al ritualismo, a la circuncisión, a la prohibición de alimentos. Y déjeme decirle de que podríamos pensar en los judíos o los judaizantes que estaban pensando en nuevamente cumplir con la ley como un complemento a lo que Jesús había hecho, pero en realidad se cree que había una secta más que estaba influenciando en ese tiempo. Y esa secta era conocida como los esenios. Era una combinación rara entre el judaísmo y algo más. De hecho, se dice que existieron en el tiempo de Jesús, pero no se menciona en el Nuevo Testamento. No se habla de los esenios en el Nuevo Testamento, pero sí lo podemos encontrar en los registros, en los documentos históricos, como también los de Josefo, Filón y Plinio. Ellos eran muy rígidos en cuanto a la ley, tan rígidos que en realidad veneraban a Moisés. Pero de ellos, en esa manera tan exigente que tenían, en realidad se inclinaban a otras prácticas, dentro de las cuales ellos se limitaban a ciertas cosas, o mejor dicho, a muchas cosas. Y eso es conocido como el ascetismo. El ascetismo tiene como práctica la renuncia a los placeres materiales, a las comodidades, a los lujos, con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Por eso es que Pablo menciona con esas palabras que dicen, miren, ¿cómo es eso que ustedes están haciéndole caso a estos que les dicen, no toques, no tomes, no pruebes? Era este tipo de personas. Ellos creían que por limitar esos placeres de la carne, ellos iban a ser mejores personas, iban a alcanzar esa espiritualidad
plena. Y tenían tantas cosas, tantas normas, que en realidad en ese sentido parecían en parte a los fariseos, que ponían cargas a los demás que quizá ellos no podían llevarlas también. Por eso Pablo va a refutar todo eso hablando de la supremacía de Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en el capítulo 1, en los versículos del 15 al 23. La supremacía de Jesús habla acerca de esa superioridad absoluta de Cristo, esa autoridad absoluta. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios que debía de ser. Jesús mismo dijo cuando estaba acá, antes de dar esa misión a la iglesia, Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y con esa autoridad yo les doy una orden. Hablar de esa superioridad, reconocer esa autoridad, implica que yo debo de someterme a esa autoridad. Y de hecho, al yo someterme a esa autoridad, en realidad me voy a dar cuenta que voy a ser libre de muchas otras cosas más, que son las que otros quisieran esclavizarnos a ellas. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosas. Por eso, leamos rápidamente. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Hablando acerca de Jesús. Vea todo lo que dice. Esto es un tema muy profundo y por supuesto no vamos a entrar en detalles en este sermón, y solo se los leo porque hay algo que quiero hacer énfasis. Dice el versículo 15 hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él formaron un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Y vea este versículo. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Pablo desea que estos hermanos entiendan y crean esto, porque esto les va a dar firmeza. Estarán bien cimentados, serán estables frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier ataque, frente a cualquier enseñanza. Todo está incluido ahí, pensando en lo que ellos estaban experimentando. Algunos no creían en la resurrección de los muertos. Pablo les dice que eso sí es cierto. Sigue siendo cierto. Jesús ha resucitado. Es el primogénito. Es el primero. Nosotros también seremos resucitados. Cuando Pablo menciona que agradece a Dios por estos hermanos de Colosas, es porque está considerando esta característica: la fe en Cristo Jesús. Esa fe en Cristo Jesús implicaba permanecer firme en medio de cualquier circunstancia,
de cualquier ataque sutil que estaba influenciando a la iglesia. Era creer, aceptar lo que Jesús realmente había hecho y cómo Dios lo había planeado desde mucho tiempo atrás. ¿Qué es lo que debe caracterizar a la iglesia? El decir, tengo fe en Cristo Jesús, tenía sus implicaciones. Yo acepto esa autoridad de Cristo Jesús. Yo acepto que Él tiene la preeminencia en todo. Y entonces yo me someto. Y al someterme yo salgo beneficiado. Yo recibo muchas cosas buenas a través de Él. Que lo demás no me lo va a dar nadie ni nada va a proveer lo que Dios me provee a través de Cristo Jesús. ¿Cómo entonces sabemos que una iglesia es fuerte, es sólida? Déjeme decirle algo. En este tiempo, quizá algunos miden la grandeza de una iglesia por su membresía, por su poder económico, por su popularidad, por su infraestructura, por su presencia en los medios. Pero en esta carta, en realidad Pablo nos recuerda que la grandeza de una iglesia se fundamenta exclusivamente en la supremacía de Cristo, en aceptar eso. Entonces yo creo, yo lo entiendo y yo vivo para agradarle a Él. Nuestra fe en Cristo debe ser una cualidad por la que nos identifiquemos como iglesia. Reconocer esa autoridad de Jesús, someternos a ella. Eso es lo que implica en realidad tener nuestra fe en Cristo Jesús. No es simplemente solo creer en los beneficios que Él ha hecho, sino someterme porque entiendo y reconozco esa autoridad de Él en mi vida. Y entonces eso me va a ayudar a ser una persona fuerte, a ser una persona estable, a ser una persona firme. Y si yo soy la iglesia y yo trabajo en esa área, en realidad vamos a tener una iglesia de manera colectiva fuerte, firme, sólida. Y esa es una de las características por las cuales los demás nos deben de reconocer. ¿Qué ataques enfrentamos hoy como iglesia? ¿Será que estamos enfrentando otro tipo de falsa enseñanza, sectas? Por supuesto que sí, definitivamente. ¿Será que enfrentamos también el gnosticismo, el ascetismo? Ahí están siempre. El relativismo hoy, que dice que no hay una verdad absoluta, pero podríamos pensar también en algo sutil, algo más ingenioso, tenue quizá, o directo, rudo. La carta a los Colosenses me enseña a tener esa seguridad solamente en Cristo Jesús. Y sabe, quiero pensar en lo que está viviendo, en lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo un tiempo de incertidumbre, un tiempo de malas noticias por lo del COVID-19. Es la realidad.
¿Cómo está la iglesia en estos momentos? ¿Cómo está usted, que es la iglesia? ¿Su fe está firme? ¿Usted siente estabilidad? ¿Usted siente seguridad? ¿O usted tiene miedo en este tiempo? ¿Sabe? Inconscientemente ponemos nuestra confianza o seguridad quizá en ritualismo, en normas, en tradiciones. Quizá nuestra seguridad sí estaba en el templo, en las cuatro paredes, inconscientemente, en las reuniones como hermanos. La liturgia, el programa que vemos cada domingo, el servicio como lo hemos conocido y hoy no lo tenemos. Entonces, porque no lo tenemos, ¿cómo nos sentimos? ¿Tristes? ¿Desolados? ¿Desesperados? ¿Sabe? Inconscientemente, quizá nosotros mismos hemos creado paradigmas que nos inspiran confianza. Tenemos nuestras propias creencias, nuestras propias leyes y estamos seguros en eso. Conceptos de iglesia que hoy por hoy en realidad no son iguales. Estamos viviendo una situación que no habíamos experimentado. Pero si nuestra confianza está puesta en realidad en Jesús, vamos a estar bien. Saldremos adelante. Esas palabras, esa frase, la hemos oído mucho en este tiempo. Pero si en realidad nuestra fe está puesta en Jesús, estamos conscientes de todo lo que Él puede hacer con nosotros. Y pase lo que pase, saldremos adelante. Creo que esa frase en nosotros tiene un sentido distinto. ¿Cómo será la iglesia después de esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a continuar así? Entonces ahora con estos cambios, ¿cómo nos van a conocer? ¿Solo nos pueden conocer por la reunión del domingo? Nos van a conocer por esa fe en Cristo que implica obedecerle a Él. Dios espera que estemos firmes en cualquier circunstancia. Y eso es posible a través de esa fe en Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude en cualquier situación. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es clara, es directa, nos desafía, nos hace reflexionar, evaluar en realidad si nosotros inconscientemente no estamos poniendo nuestra confianza en algo más. Señor, Cristo Jesús está con nosotros. Creemos todo lo que Él ha hecho por nosotros y eso es lo que nos da estabilidad en cualquier situación. Señor, por favor, ayúdanos para que no nos desviemos inconscientemente hacia algo que en realidad no tiene fundamento. Señor, muchas gracias por tu palabra. Alabamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana y ánimo a seguir perseverando en el Señor.